siguiente. La intención de este encuentro es justamente hacer algo para alumnos. Siempre estamos haciendo cosas en Romano, organizando congresos, encuentros, jornadas, en las que, por supuesto, hemos abierto un foro para alumnos. Cuando hicimos el Congreso Nacional acá en La Plata, hicimos un foro para alumnos. Normalmente en esas ocasiones se promueve una especie de concurso de actividades que traigan ponencias, pero nos pareció que era hora de hacer algo dedicado exclusivamente a los alumnos. Y como contrariamente a lo que se suele escuchar, ¿no? Sabemos de las dificultades en cuanto a la preparación, en cuanto al nivel con el que ustedes pueden acceder a las clases de la universidad y demás. Contrariamente a eso, confiamos en su inteligencia y proponemos una forma de encuentro particular. Y es, a partir de unos textos, hacernos unas preguntas y analizar estos textos con lo poco o mucho que hayan podido aprender a través de la cursada que vamos ya casi terminando. Y, por otro lado, contando fundamentalmente con el sentido común. Un abogado que no tenga sentido común no puede ejercer la profesión. La clave, más que el conocimiento de las leyes, los ordenamientos legales, la filosofía del derecho, en el momento que tengan que ejercer la profesión, lo primero que van a tener frente a ustedes es la necesidad de tener sentido común, poder analizar las cosas. Bien. En mi niñez, mi temprana adolescencia, todavía me acuerdo, a pesar del tiempo transcurrido, no teníamos streaming, no teníamos TikTok, no teníamos ni siquiera la posibilidad de acceder a series y programas de televisión. Por lo tanto, lo más cercano para resolver, para encontrar salidas a las cuestiones que se plantea todo adolescente, eran los libros. Vamos a leer. Yo recuerdo en aquella época lecturas de Julio Verne, de Emilio Salgari, y que hacían que uno mentalmente avanzaba a conocer y se sentía imaginativamente en las selvas de Borneo, escalando el Himalaya, el Kilimanjaro, en el lejano oeste. Y era como ir a descubrir. La época de los descubrimientos en el planeta y fuera del planeta está cada vez más restringida. Ya no hay mucho que descubrir. Pero hace unos días me topé con una frase de Borges que decía: siempre queda el pasado por ver. Siempre queda el pasado. Porque sabemos lo que sabemos del pasado por lo que alguien nos ha contado. Hasta sabemos poco de nuestro propio pasado. Entonces, si conocer de dónde venimos es lo que nos permite saber quiénes somos, dónde estamos, es interesante hacer un descubrimiento de las cosas pasadas que nos lleva a descubrir que esas cosas pasadas no son tan pasadas, sino que son cosas nuevas, tan nuevas como las que ocurren en nuestros días. Así que la idea entonces es que podamos ahora, con la ayuda de Diego, de Lorena ahora, más tarde con
Daniel y con Alfredo, que toca hoy, Exacto. podamos ir analizando estos textos. Y la idea es que ustedes puedan plantear las dudas, las cuestiones, las respuestas a las preguntas que se puedan generar a través de estos textos. Así que no sé cómo el dúo dinámico tiene organizada su exposición, pero bueno, confiemos en que lo hagan razonablemente bien. Bueno, primero, buenas tardes, la bienvenida a este encuentro. Y bien vale la aclaración. El doctor es dúo dinámico. En la charla que vamos a tener sobre el caso, por momentos puede ser que nos olvidemos que somos docentes, que tenemos que charlar, y como amigos que somos puede ser que discutamos. Así que nos pasa en la clase cuando a veces compartimos y nos puede pasar algo dentro de... Nos tenemos que permitir ese grado de confianza. Bueno, primero, yo me presento, soy docente de la Comisión 38 de esta asignatura. Lorena, presentante. Yo soy Lorena de la Comisión 39 y de la 21. Yo tengo dos, ya tengo una diferencia. Grave la diferencia. Bien. Bueno, chicos. ¿Cuál es la idea? Como lo planteó el doctor Avernet. Ustedes van a ver que en las carpetas, ¿sí?, que tienen ahí, van a tener distintos extractados, distintos pasajes, en nuestro caso, del digesta. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a presentar un caso. Obviamente, la respuesta no va a ser inmediatamente blanco o negro, sino que se nos pueden presentar en el medio montones de grises que nos hagan dudar cuál es la solución. Diego, en ese sentido, si no fuera porque en las cuestiones del derecho las cosas no son blancas y negras, los abogados se morirían de hambre, ¿verdad? Si fuera una cuestión matemática, es cuestión de meter los datos en una computadora y darle la respuesta. Claro. Entonces, justamente, la resolución de los casos normalmente no admite una única respuesta. Tiene diferentes respuestas posibles. Y entonces, de lo que se trata es de tratar de encontrar la más adecuada para la resolución del conflicto. ¿Sobre qué planteamos el caso? Que tiene que ver con, bueno, y para eso vamos a explicar el título, que habla sobre los vicios reidivitorios en las convenciones. Cuando hablamos, voy a hacer una muy breve introducción para poder ubicarnos después en el caso. Vayan entrando y ubicándose como puedan. Estamos por hecho que saben ya todo Sí, el sí. mundo y sale, porque si no... Es un poco complicado. Bueno. Acá hay lugar, chicos. Sí, atrás hay sillas, se podrían... Vengan más. Si adelantamos todos un poco, capaz que entra una poquita más. Perdón para los que están del otro lado de la pantalla, tuvimos un problema que nos invadió un grupo de gente, No digas problemas de bahienses. Se los podría mostrar como para que vean que no les estamos mintiendo. A ver, ahí se ven. Ahí está. A todos los chicos. Los bolos bien comidos. Ahí está. Bueno. Ahí te Sí, sí, sí. Te delego la función. Muchas gracias. Muy bien. No, saco con esta. Bueno. Bien. Hagas una breve reseña de lo que vamos a hacer. Todos en su silla, creo, van a tener una carpeta, ¿sí? En esa carpeta van a tener los textos en los cuales vamos a trabajar. En nuestra sesión, lo que vamos a hacer es plantear un caso.
en base a ese caso se van a plantear en la búsqueda de las respuestas distintas inquietudes. Para cada una de las inquietudes, ustedes van a ver, vamos a ir analizando una por una, tenemos preguntas y por debajo de cada pregunta tenemos los fragmentos que nos podrían llevar a encontrar la respuesta, ¿sí? Nosotros vamos a ir charlando, vamos a ir analizando cada uno de los fragmentos y esperemos poder llegar a una solución adecuada. Cuando vayamos analizando, vamos a ir haciendo una breve referencia nosotros de las citas, ¿sí? Para aquellos que se encuentren en forma virtual, para que puedan participar de la actividad de la misma manera. Los que se encuentran en forma presencial con las hojas y aquellos que se encuentran en forma virtual, ¿sí? Por ende, vamos a usar el texto que dice que los coordinadores son, suena muy egocéntrico, de la agua. Nosotros dos, digamos. Nosotros dos. ¿Yo presento el caso? Sí, no. Que vos querés que le primero de visita. Cállalo así ya. No, Sí, yo presento el caso y vos te arrancas el noticia. No. Ah, Vamos a hablar sobre, o no vamos a hablar, vamos a tratar el tema de los vicios redivitorios. Y el título habla sobre los vicios redivitorios en las convenciones. ¿Por qué le dimos ese título a esta reunión? Porque, como bien sabemos, cuando hablamos de términos convenciones, estamos hablando de acuerdos, ¿sí? Acuerdos de manera general. Dentro de estos acuerdos me comprenden aquellos acuerdos en los cuales hay en juego derechos reales, como también estos derechos personales que sabemos que los romanos no los llamaban así. Estos vicios redivitorios, ¿de qué estamos hablando? Nosotros lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a tratar hoy, es la solución a un problema y la vamos a hacer con el ordenamiento jurídico, con la normativa de, si quieren, el final de la historia, ¿sí? Una etapa última, con la legislación de estos fines. Pero todo tiene un origen. Y en ese origen, justamente, hay problemas, cuestiones que se fueron suscitando. Por ende, lo que vamos a hacer es voy a hacer una muy breve referencia sobre los vicios redivitorios para ponernos en sintonía con el problema que se nos va a plantear con el pobre Marco, ¿sí? Porque el pobre Marco es el que le pasan las cosas. Uno siempre, cuando habla de los vicios redivitorios, por lo general lo da primero en la unidad de negocio jurídico y lo plantea como un elemento natural. Estos elementos que van a estar siempre, ¿sí? En cualquier acuerdo, las partes se acuerden o no de decir, mirá que si la cosa que yo adquirí tiene vicios, uno siempre tendría la posibilidad de ver. Y cuando uno lo plantea, y si lo plantea así, es fácil. Está siempre presente y listo. Si cuando yo adquiero algo, aclaro o no aclaro, es indistinto. No pasa nada. Ahora, esto es el final. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? Siempre nosotros pudimos adquirir cosas con defectos. Como hoy en día podemos comprar cosas defectuosas o talladas. Y acá los ayudantes me miran por qué. Siempre. Y en un principio, al comienzo, estos vicios o estos defectos que pueden tener las cosas que uno podía adquirir, se encontraban regulados para casos muy particulares. Así, en el caso de que si uno adquiriera un fondo y me declarara una extensión cuando en realidad me estaban transmitiendo uno menor, bueno, ahí entraba el vicio reditorio con la obligación de aquel que me embromó de pagar el doble de ese valor. Bien, tengo una garantía si quieren, pero ¿limitada a qué? A la adquisición de fondos. Y el resto,
Y estamos hablando de adquisición de fondos con respecto, y estamos hablando de derechos reales, adquiriendo propiedad de algo manquipi, y esta defensa salía de la manquipatio. Pero yo podía adquirir montones de cosas fuera de esta manquipatio. ¿Y qué me decía el vendedor? Precio, entrego la posesión de la cosa. Yo cumplí. Con lo cual, con ese discurso, al comprador que ha comprado algo con defectos, ¿qué salida tiene? Ninguna. Y es por eso, y ya corto para no aburrir, que en esa evolución, ¿sí?, se fueron ingeniando formas de protección a este comprador. Yéndome del único caso puntual que en un comienzo estuvo regulado. Y es así que se contempló la posibilidad de que, bueno, uno adquiría algo y el vendedor me prometía, por un contrato verbal que seguro habrán visto, pero prometía por otro negocio aparte, que si la cosa tenía vicios, me daría el duplo o me daría una cantidad de dinero. Pero esa promesa me la van a hacer en la medida de que el vendedor esté bien predispuesto. Si no está bien predispuesto, no es buena persona en el sentido de darme esa garantía, el comprador, ¿qué tiene? Y es ahí cuando esa promesa que debía dar el vendedor, de que la cosa que está vendiendo no tiene defectos, ¿sí?, se empezó a considerar que se empezó a considerar que es un elemento natural. Más allá de que el vendedor te lo haya prometido o no, ¿sí?, esas garantías van a estar. ¿Y quién se encargó de todo esto? Y en la época que lo menciono, porque es un magistrado que lo vamos a ver reiteradamente citado en los fragmentos que vamos a ver del dije. Los ediles curules. Los ediles curules tenían funciones desde bombero, organizar los juegos, pero también controlar el mercado. Controlar el mercado que en un principio comprendía solo animales y a los esclavos que a nosotros nos interesan. Justamente la función del edil era controlar el mercado, de manera tal que estos compradores, ¿sí?, no resultaran perjudicados en la adquisición de cosas que tuvieran defectos. En este contexto es que vamos a ir viendo cómo, porque todo esto, si bien es de la época republicana, el tema de los ediles, Justiniano, ¿sí?, lo receptó. Y justamente vamos a ir viendo cómo los ediles se las ingeniaron, fueron ideando las formas a través de los cuales proteger, ¿sí?, a estos adquirentes o compradores de cosas. Recordemos, ya termino, que cuando yo tenía algún problema, ¿sí?, mayormente no iba a ir al pretor a reclamar, sino que iba a ir al edil, que era una competencia específica. Por lo menos si estaba en Roma, iba a ir al edil seguro, ¿sí? En otras provincias depende a quién se le haya delegado esa cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver la recepción de esta hora del edil. Que recordemos, el edil, como magistrado, elaboraba su edicto, su programa de trabajo. Y lo que vamos a ver extractado acá son los distintos programas de trabajo. Cómo reguló el edil, ¿sí?, en su edicto, porque recordemos, todos los magistrados hacen edictos, cómo regulaba esta situación. Creo que más o menos, espero haber sido claro en la presentación. Sí, a ver. Para empezar sobre seguro. Ustedes entendieron bien el contexto donde estamos, ¿verdad? Es decir, estamos dentro de lo que hoy se conoce como la teoría del negocio jurídico, ¿verdad? Porque ahí es donde los vemos. Pero como decía Diego, la cosa no viene específicamente ahí. Y lo que tenemos que recordar es que los romanos no hicieron la teoría del negocio. El negocio jurídico fue creada en el siglo XIX casi. Ahora, ¿en base a qué? A esto que van a ver ustedes, a estas resoluciones. ¿Por qué? Porque si bien no había una doctrina, una teoría sobre el tema en concreto, sí estaban tratados en particular las diferentes cosas.
A lo que decía Diego, hay que agregar otra cuestión que es origen de la necesidad de incorporar en los negocios a esto que llamamos los elementos naturales que tenemos. Los que están pero pueden quedar afuera. Los que están incorporados por la parte como decir, mirá, vos querés comprar este Citroën que tiene 30 años y que está picado, no está bien, te lo vendo. Pero en el estado que está. Después no me vengas a reclamar, vos ves, ahí está. Te lo cobro barato por esto, pero después, no sé, dejamos afuera los vicios redimitorios. Si después resulta que, no, mirá el auto que me vendiste. Y sí, por eso te lo vendí ese precio. ¿Está entendido esto? Por otro lado, acá hay una cuestión interesante. La mayoría de estos elementos de los negocios jurídicos, los elementos, fundamentalmente estos elementos que son los elementos naturales de negocios jurídicos, aparecen siempre ligados a un contrato que es la compraventa. Tienen presente la compraventa romana. La compraventa romana no transmite propiedad. No transmite propiedad. Dará algún derecho a reclamar, servirá para calificar la posesión en la que se ha caído, lo que ustedes quieran. Pero ¿qué pasaba? Yo recibía la cosa, no era el dueño todavía, porque no era mi propiedad, pero ya había pagado el precio, lo había recibido, estaba en camino a adquirirlo por usucapión. Entonces, si aparece un vicio, que es un vicio natural de la cosa, un vicio físico de la cosa, diríamos, tengo esto que estamos viendo ahora, los vicios redimitorios. En cambio, si aparece algo que es un defecto jurídico, me lo vendió el que no era el dueño, ahí tengo una garantía, que es la garantía de evicción. Entonces, esto que apareció para resolver el problema de aquel que compró y que no es propietario, pero pagó el precio y tiene una posesión calificada, se extiende después por necesidad, como les explicaba Diego, a todas las cuestiones. Y entonces, este funcionario, que aparentemente es un funcionario menor, como es menor todo funcionario que se ocupe de la economía, pero después resulta que en la vida cotidiana, el funcionario que se ocupa de la economía termina siendo el que nos pone las reglas de vida que tenemos que soportar. Entonces, esto les pasaba a los romanos también. ¿Cuál era el problema? ¿Y cómo se pesaban las cosas? Con la balanza romana. Y bueno, ¿y quién me garantizaba que esta balanza que la tenía el vendedor pesaba lo que debía pesar? Bueno, porque había un control de pesas y medidas. ¿Quién lo hacía? El edil. Tenía que hacerse cargo. En la plaza cerca del templo tenía que ir a donde trabajaba el edil, tenía todo el sistema de medidas y eso para controlar. O sea, para poner, esto es para poner un mero ejemplo, ¿no? O sea, a ver, ustedes saben cómo era la balanza romana. La balanza romana no es la de dos platitos que aparecen por todos lados. La balanza romana tiene solo plato. Es un plato que cuelga de un gancho y de una varilla. Sobre la varilla se mueve la pesa. Entonces, cuando la varilla queda derecha, con relación al peso, es porque está en el peso. Los almacenes viejos tenían las Ahora, almacenes. si resulta que, primero, estaba la trampa del vendedor. En lugar de colgarlo del gancho, se lo colgaba del dedo. Según como pongo el dedo, desequilibrio en la balanza. Entonces, todo eso es lo que controla. Es una cosa tan simple, tan, digamos, tan cotidiana como era. Bueno, que el vendedor, el que me vende a mí, no sé, los tomates, que me los pese bien. Bueno, en aquella época tomate en Europa no, pero bueno, el que me vende la cebolla, que me venda el peso que me dice. Para eso estaba controlando. Así como controlaba eso, controlaba esto otro. Bueno, a ver, a mí me vendieron un campo que dice que tiene 30 hectáreas y resulta que cuando lo medieron tiene 28. ¿Y qué pasa con las 2 hectáreas que no me dieron? Y el precio de esas 2 hectáreas. ¿Y a quién cómo lo reclamo? Por eso es lo que les va a contar Diego con el caso que es un caso, o sea, les vuelvo a repetir,
Toda esta doctrina se hace en base a las respuestas, a los casos que fueron dando los jurisconsultos en virtud de ese dicto que daba este edil menor, diríamos, que se ocupaba de las cuestiones del comercio, de los incendios, de la policía, sanidad, de la sanidad, de controlar que el edificio no se venga abajo. O sea, el pobre tipo tenía de todo encima y además era un funcionario menor, ¿no? Era una magistratura menor. Doctor, ahí le mandé la imagen de la balanza romana. Bien, perfecto. Bueno, todos tienen en la carpetita, los chicos Sí, tienen, todos tienen su... para los que nos están viendo en forma virtual, bueno, vamos a ir dando las citas como para ir ubicándolos. Vamos a leer el caso, es cortito, y en base a ese caso nosotros organizamos un par de preguntas y algunas soluciones. La idea es que no se avalanche, porque yo sé que los conozco, yo sé que van a decir, no tiene, sí tiene, porque no tiene ninguna trampa, pero hay que leerlo. Hay palabras, hay que leer cada palabra. Hay que leer cada palabra. Esto es lo mismo que le vamos a tomar en el examen final, como para que vayan para que se vayan poniendo en tono. Es así. Bueno, les leo el caso. Marco, un hombre romano de familia acomodada y con una importante vida social, con el fin de ordenar las visitas a su casa, compró a Lucio, un esclavo de buena presencia, para que cumpla funciones de portero. Puesto que su trabajo, este esclavo al que se le dio la llave, un bastón y perro de vigilancia, Marco observa con sorpresa que el nuevo portero ha intentado escaparse en numerosas oportunidades cada día. Ese es el caso. Un señor llamado Marco compra un portero, a un esclavo Lucio, que le dicen que sirve para portero, ¿sí? Y le entrega un bastón, la llave e incluso un perro de vigilancia, para que le vigile la casa. Claro, Resulta que cuando lo pone en funciones, el esclavo trata de escaparse. Perdón, resumidamente. Porque ¿qué función cumplía el portero? Porque si yo era un romano muy acaudalado, iba a tener como el vestíbulo, que era la calle y mi casa, pero en el medio, en el vestíbulo, como que se seleccionaban las visitas, se filtraban, vos pasás, vos no pasás, y si mal no tengo entendido, entre el vestíbulo y la casa podría encontrarse el portero. Era el que me seleccionaba las visitas, y era el que, por cualquier inquietud, ¿sí?, iba dentro de la casa, de la domus, y preguntaba al pero además hay otra cosa. Ustedes recordarán que estaba la figura de los clientes. Los clientes iban todos los días por la espórtula, es decir, para que les dieran algo para comer, para manejarse. Iban todos los días. Pero el señor, el patricio romano, si era como Diego, un patricio acaudalado y demás, entonces, en ese caso, iba a tener muchos clientes. Se dedicaba a la política más, porque eso era lo que después lo votaban. Entonces, tenía unos cuantos clientes, daba prestigio, sí. Pero claro, si venían todos los clientes juntos, a la misma hora a la casa, no se podía. Alguien tenía que organizarlo, para eso estaba el portero. Estaba ahí, permitía el acceso, no permitía el acceso. Digamos, no era el esclavo que estaba a cargo de esa función, no era cualquier esclavo. Era un esclavo que tenía un cierto estatus, diríamos, ¿no? Un cierto nivel. ¿Por qué? Y bueno, porque se exigía, primero, que pudiera catalogar a la gente que venía. A ver si lo que viene es a robarse algo o viene todos los días a pedir. Pará, flaco, todos los días no. Entonces, esa era la tarea del portero, no era una tarea menor. Bien. ¿Estamos entonces con el caso? Lo reenvié al grupo. La primera pregunta que hemos formulado es si frente a la compra de un esclavo que no sirve para los fines para los cuales fue adquirido Marco, encuentra contemplada su situación en el derecho. Tengan en cuenta, lean el caso que es cortito,
Supuestamente Lucio, este esclavo, Marco lo compra por su buena presencia y para cumplir funciones de portero. ¿Estamos? Bien. En el Digesto, en el libro 23, título 1, Ulpiano, en un comentario al edicto de los ediles, en libro 1, dice: la causa de proponer este edicto es poner y amparar a los compradores, pero sepamos que el vendedor, aunque haya ignorado lo que mandan los ediles que se haga, debe no obstante quedar obligado. Y esto no es injusto, porque pudo saberlo el vendedor y porque nada importa al comprador porque sea engañado, si por ignorancia o por astucia del vendedor. Acá, el edil dice, bueno, tenemos que proteger al comprador. Y tenemos un comprador perjudicado. ¿Perjudicado por qué? Por mala intención o no del vendedor. El vendedor quiso embromar o no. Eso no lo prioriza. Es decir, ¿qué prioriza acá? Vamos por el comprador. Vamos a proteger al comprador. ¿Sí? Acá estamos buscando el por qué interviene, ¿sí?, el edil. ¿Sí? Bien. En la segunda pregunta, esto tiene que ver porque vamos a ver si hay vicio redimitorio o no, ¿sí? En la segunda pregunta dice, ¿qué declaraciones debía haber formulado Lucio al momento de la venta? Es decir, si tenía que hacer alguna aclaración con respecto al esclavo. ¿Por qué? Perdón, bueno, esto va a ser así. Vuelvan, escúchenme, tengan en cuenta siempre, porque si no se marean, tengan en cuenta siempre cómo es esclavo de buena presencia y para funciones de portero. Por eso gira todo en torno a esas dos palabritas del tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el edil dice, bueno, yo voy a controlar el mercado, bárbaro. Pero con este contexto de controlar el mercado, ¿qué voy a pedir? Que el vendedor, en principio, declare lo que está vendiendo, declare, por ahora digamos, las condiciones en las cuales se encuentra eso que está vendiendo. Y que a su vez garantice, ¿sí?, justamente por aquello que está prometiendo que dice que está vendiendo. Si yo aseguro que tiene determinadas cualidades, ¿sí?, tengo que garantizar, en su caso, que esas cualidades están. ¿Sí? Eso es, cuando nosotros leamos lo que debe declarar, es justamente, bueno, a ver, reglas claras. Lo que vendo es así. Bien, entonces, Ulpiano, seguimos con Ulpiano, con el comentario del edicto, nos dice, los que venden esclavos deben declarar en la venta la nacionalidad de cada uno, porque las más de las veces la nacionalidad del esclavo atrae o aleja al comprador. No es lo mismo comprar un esclavo alemán que comprar un esclavo de la India, parece ser acá. Algunos tienen mala fama. Algunos tienen mala fama. No, aunque imaginad, si este señor, por ejemplo, quería buena presencia y quiere comprar una esclavita gala, joven, para que atienda a los que llegan, y resulta que le mandan una tracia que mide 2 metros y que tiene barba, evidentemente... No nos va a servir para el fin. No buscado. En realidad no se puede. No. Entonces, se ha presumido que a ciertos esclavos son buenos, porque son de nacionalidad no infamada, y que otros son considerados malos porque son de una nación que más bien es de mala fama. Pero si de esta suerte no se hubiese declarado, o sea, que no se tenía que declarar de dónde venía, respecto a la nacionalidad, se dará acción al comprador y a todos aquellos que al negocio pertenecieran, por la cual el comprador redimirá al esclavo. O sea, en el caso de que no le haya dicho de qué nacionalidad, en principio nuestro comprador, Marco, tendría acción. Pero Gallo, acá aparece Gallo. ¿Qué nos dice Gallo? En el comentario, en el libro primero de los edictos de los ediles curules,
libro 21, título primero, nos dice: si el vendedor hubiese afirmado alguna cosa respecto a un esclavo y el comprador se quejase de que este no era así, puede ejercitar la acción reivindicatoria. Reivindicatoria. Por ejemplo, si hubiese afirmado que era constante, laborioso, diligente, vigilante, y él, por el contrario, era ligero, el esclavo se refiere, era ligero, dormilón, perezoso, pesado, comilón. Respecto de todo esto, parece que corresponde que lo que aquel vendedor hubiese afirmado no sea exigido por él rigurosamente, sino con cierta moderación. Recordemos cómo se hizo la adquisición del esclavo. Acá estamos hablando del marco ideal. Bueno, se compra algo, todo lo que tiene que decir, cómo tiene que ser. Ahora, siempre tengamos presente cómo se dieron los hechos, que eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, si hubiese afirmado que era laborioso y vigilante, no se exija de él continuar labor de día y de noche, sino que todo esto se reclame moderadamente según bondad y equidad. Vieron que yo me tengo la equidad por todos lados. Entonces, ahí tenemos otro tema. Ulpiano, en cambio, dice que Cambiamos de hoja. se ha de saber que aunque hubiese dicho ciertas cosas, por ejemplo, las que se refieren al mero elogio del esclavo, como si hubiese dicho que era sobrio, probo y bien mandado, no debe quedar él obligado porque no escribe. Hay mucha diferencia entre que hay mucha diferencia entre que hubiese dicho algo para recomendar el esclavo y que hubiese prometido que él respondería de lo que dijo. Una cosa que yo le diga al esclavo, el esclavo Diego es bueno, lindo, laborioso, y les prometo que se va a portar bien, no es lo mismo. Son, claro, por eso palabras muy puntuales. Elogios, hoy podríamos decir de lo bueno, si quieren, elogios, pero nada más. Yo no estoy prometiendo cosas particulares de ese plan. Una cosa si yo digo, esta pasta dentífrica tiene propiedades para curar las encías. Y después resulta que no. Y otra cosa distinta es si yo digo, esta es la mejor pasta dentífrica del mundo. Son a veces algunas palabras que complican. La mejor del mundo. En definitiva, ¿qué lo estoy haciendo? Haciendo un elogio del producto. Yo lo que estoy diciendo es, este producto tiene esta propiedad específica, que cuando no la tiene, no es lo mismo que yo digo, es la mejor. Ah, mirá, flaco, llevate esto, qué bueno. No, pero a ver, ¿y este otro por qué no? Este es mejor, llévatelo. Yo prometí algo, ¿no? Generalmente en las comisiones siempre lo explicamos cuando hacemos el famoso dolo bueno, dolo malo. Vamos a comprar un jean, no voy a decir más vaquero, chicos, ya sé que ustedes también se enojan. Es antiguo vaquero. Claro. Vas a comprar un jean y siempre hace 40 grados de calor, 2x2, el lugar donde te cambias seguramente. Entonces te lo probás y la vendedora te dice, perfecto, hecho para vos, te lo compras. Resulta que llegas a tu casa y ni con los calzadores te entra otra vez. No sabes cómo, pero no te entra. Bueno, eso no prometió nada. ¿Has visto la propaganda esa del que va a comprar la zapatilla? ¿La zapatilla? Sí. Esta sede. Una barbaridad. Bueno, no hay intención, lo que quiere es venderlo. Pero. Sigamos. Si hubiese dicho que no era jugador, ni era ladrón, y que nunca se hubiese refugiado en la estatua, debe él responder de esto. Lo dicho distínguese de lo prometido. Por dicho, lo que se expresó solamente con la palabra, y acaba en la mera conversación. Pero lo prometido puede referirse hacia
no sé, te tengo corta. Hacia una promesa o oferta, y son la mi vista, les aclaro. A prometiendo según lo que comenzare el que prometió, el que estipula. Sobre semejante causa. Puede ser demandado así por el estipulado, como las acciones redditorias, lo cual no es nuevo, porque también el que puede ser demandado con la acción de compra. Bien. Todavía. Una pregunta, ¿van entendiendo algo de esto? Vamos, estamos Nos estamos acercando al problema, porque estamos tratando, es decir, como defectos generales. Todavía no llegamos al defecto de nuestro esclavo. vamos a ver si hay vicio o no vicio redivitorio. Acuérdense. Ya llegamos a nuestro esclavo. Buena presencia y funciones de portero. No, pero para que tengan en cuenta eso, porque a veces cuando uno lee mucho, dije, las normas son de primer año. Recordemos que acá en la estatal, en la facultad, son de primer año, no están en quinto, entonces es más difícil para ellos tener que... Además, acá, los alumnos de Tino. Bueno, pero son de primero. Supongo que los quieren muy bien. ¿Tienen las jornadas? Sí, sé dónde vamos a ir a parar. Bueno, excepto los de Lino, que acá Lino lo dejaron solo. Tu compañero acá Lino nos está viendo, no lo vemos por la imagen, pero lo tengo acá conectado. No, pone la foto. Pone acá una foto, dice. Así que Dino, si estás conectado, avisanos que te damos acá vos. Están con los chicos. Bueno, el libro 21, título 1, Marciano, en las reglas del libro cuarto, también nos dice algo. ¿Qué nos dice? Si el esclavo hubiese hecho un hurto a su señor, no es necesario manifestar esto en la venta del esclavo, ni por esta causa hay la redivisión. Pero si hubiese dicho que este no era ladrón, se obliga en virtud de aquella parte por lo que dijo o prometió. Siempre estamos, fíjense, entre lo que dijo y lo que promete. La mía que prometo, tengamos presente eso, la mía que prometo, resulto responsable. Vamos tirando tips. Pregunta 2, seríamos responsables. Ahora, ¿hay algún defecto en el esclavo? Porque tenemos que saber si hay algún defecto en el esclavo primero para poder reclamar. Esa tendencia a escaparse, o a intentar escaparse. Si un defecto ya nació así. Casi se me escapa la palabra. Claro, ya nació así. No, acá dice que sorpresa. Yo sabía, estaba tranquilito en numerosas oportunidades, cada día, dice, o sea, que medio como que era propenso a escaparse el muchacho este, pero... Y acá hay una cosa interesante, la dejo para que después la sabemos. Ustedes vieron que varios de los juristas hablan de la expresión del vendedor de que no era ladrón, y no era ladrón. Y si era ladrón, si lo vieron a eso, aparece como uno de los defectos posibles el que se hubiese afirmado que no era. Tengan en cuenta, ¿a qué se está refiriendo? Una cosa es que fuera ladrón y otra cosa es que no había robado nunca y se le ocurrió robar justo en ese momento, ¿no? O sea, a lo que se está haciendo referencia es, este no tenía antecedentes de ladrón, ¿sí? Adelante. Bien. ¿Sigo leyendo yo? Sí, acá lo tenemos a Dino, les aviso al chico. Pará, Dino, porque tengo un problemita, que no sé cómo habilitarte el... Ahí estoy. Los saludo. Estoy siguiéndolos atentamente. Al maestro, a Bernet, a Diego. Te voy a mostrar que llegaron, Dino, no sea cosa que después te digan que no. Estoy viendo la foto, lo estoy controlando, lo estoy mirando. Éxito. ¿Cómo son las preguntas para los parciales y todo eso? Bueno, está tomando nota. Tomo nota. Ahí. Bueno, y seguimos. Ahora me toca leer a mí. Se despertó de la siesta. Sí, está con el café atrás. Sí. Y se ve la cafetera. Bueno, entonces, tenemos un esclavo con problemas, aparentemente, y vamos a empezar a hablar
¿cuáles serían esos problemas? ¿Sí? Porque depende la calificación del problema, va a ser distinta la solución que le podamos dar. Vamos hasta ahora con la historia. Todavía ni arrimamos el bochín. Perdón. Ahí en la lectura apareció la expresión quanti minoris. Sí. ¿Tú lo explicas a eso? Sí, porque lo podemos hacer ahora. Porque estamos leyendo. ¿Puede reclamar? Bien. Todavía no sabemos cómo le va a ir a don Marco, pero se habla de la acción redivitoria, la acción quanti minoris. ¿Qué derechos, si se dan todas las condiciones ideales y perfectas que establece la norma? ¿Qué podría lograr Marco? Opciones. Una acción en virtud del cual se resuelve, ¿sí? Se deja sin efecto ese contrato por el cual el esclavo que se adquirió se devuelve y el precio que se dio se devuelve. Es decir, no hubo nada. Pero también puede suceder que al perjudicado, en el ejemplo Marco, le interese seguir conservando ese objeto, en cuyo caso no le resulte... O que no sea de una entidad suficiente el error como para justificar anular el. Pongamos el ejemplo de hoy. Alguien fue y compró un campo. Y dice, compro tal campo a X cantidad por hectárea, y el campo La Juanita, que tiene 1000 hectáreas. Y después resulta que cuando el fulano lo mide, en lugar de 1000, tiene 997. Tiene 3 hectáreas menos. ¿Puede reclamar, anular todo? ¿O podrá decir, che, me cobras a tanto la hectárea, me vendiste 3 hectáreas menos, bajame ese precio? ¿Cuánto menos vale? ¿Quanti minoris? O sea, yo puedo ir por una acción. Ahora, si yo compré un campo para que tenía unas dimensiones determinadas para hacer un circuito de carreras, y resulta que con las dimensiones que tiene no me da para hacer aquello para que yo lo compré y lo manifesté, bueno, ahí ya la cosa es distinta, ¿verdad? Porque justamente eso tiene que ver con... Estamos hablando de vicios, defectos. Y omití mencionar que sin querer el doctor también lo hizo referencia. Este vicio, este defecto, ¿cómo tiene que ser? Como bien dijo el doctor, grave, determinante. Porque, segundo, aquel que adquiere no lo debe saber. Por ende, no tiene que ser evidente. El defecto no tiene que ser evidente, porque acá estamos hablando de que el comprador no pudo darse cuenta de este defecto. Defecto que estaba antes que el esclavo se lo entregara. ¿Sí? Ahora, y todavía no dijimos el defecto. Vicios redivitorios o vicios ocultos, por eso no tiene que estar... Bueno. Vamos a ir a saltear uno y vamos a ir al digesto libro 21, título 1, parágrafo 1, ¿sí? Que dice que acá vamos a empezar a acercarnos, porque acá vamos a empezar a ver si es lo que le pasa al esclavo es un vicio o una enfermedad. Es un vicio, una enfermedad que afecta al cuerpo o que afecta al alma. Es decir, hay algo que no anda bien. Puede ser que escaparse sea una enfermedad que afecta al ánimo del esclavo. Claro, pero el ánimo ese, ¿te puede afectar o no? Vos como adquirente del esclavo. No me contestes. No te contesto porque digo la respuesta, pero... No me contestes. No. Entonces, vamos a plantear primero los defectos. Todavía no sabemos qué le pasó a este pobre esclavo, todavía no sabemos. ¿Qué circunstancias pueden pasar? ¿Qué diferencia hay entre una enfermedad y un vicio? ¿Sí? Y podemos leer. La enfermedad es el hábito, ¿sí?, de algún cuerpo contra lo natural, el cual hace su uso menos apto para aquello para lo que la naturaleza nos dio
la sanidad de aquel cuerpo. ¿Esto lo ven como una enfermedad? ¿La tendencia al esclavo a irse suena a enfermedad? ¿Algo físico? Vicio. El vicio dice que difiere mucho de la enfermedad. Dice, como si alguno fuera tartamudo, porque está más bien defectuoso. Pero seguimos con lo físico. Estos defectos que recaerían sobre el físico del esclavo. ¿Estamos viendo algún defecto físico por ahora en el esclavo que intenta escaparse varias veces? Bien. Perdón, ¿ya nos había contado de que se intentaba escapar? Sí, estaba en el caso. El tema es que el muchachito este se escapa. Tiene el vicio de escaparse o la enfermedad de escaparse, no sabemos. Claro. Y nos dice en el final de la hojita, en el 8, dice, hay algunos, viste que hay algunos alumnos que tienen el vicio de copiarse y la enfermedad de copiarse. Te dicen, no, es una enfermedad que dicen ahora. Bueno, está bien. Dice, si hubiere algún vicio o enfermedad que impida el uso y el servicio del hombre, dará lugar a la raíz división, a la acción que llamamos hoy, por el cual dejamos todo sin efecto, pero dice si hay vicio o enfermedad. Y ustedes me están diciendo que habría vicio o enfermedad en el cuerpo del esclavo. No. Y seguimos hablando de posibilidades en las cuales se puede encontrar este esclavo. Ya nos vamos a sacar. Tranquilos, si no nos van a... Si estamos muy mal de tiempo. Dice, el vendedor... Me cambié de hoja, perdón. El vendedor no debe entregar un esclavo molde. Si hubiera vendido uno de tal modo que ningún uso pueda hacerse de él, se considera que hay vicio. Y seguimos con la misma tesitura de lo determinante de este vicio de efecto que hace que, en el ejemplo, el esclavo no pueda ser usado para lo que sea. Y vamos a ingresar en algo nuevo. Dice, más el vendedor responde de vicio del espíritu, acá incorporamos algo nuevo, de este modo, si lo prometió y si no, no. Acá, la tendencia que tiene el esclavo ¿es algo físico? Ya me dijeron que no. ¿Y del espíritu? ¿Podría o no? Entonces ya tenemos algo, que acá hay un defecto, si quieren, en el espíritu del esclavo. Ahora, tenemos que ver, don Marco, ¿podría reclamar por esto, por las acciones que estamos viendo? Y acá ya me está diciendo algo. Si el vendedor responderá del vicio, del espíritu, solamente si lo prometió. Si no, no. Perdón, sonó medio el inglés. Sí, si no, no. Ahí está. Si no, no. Y por esto se hace excepción del vagabundo y del fugitivo. Porque esto es vicio del espíritu. Ahí ya me lo contestó y ya me quedo tranquilo con que llegamos por lo menos aproximamos bien. La tendencia del esclavo a escaparse no es defecto del físico, sino del... Bien. Pero recordemos el caso. ¿Hubo algo de eso? ¿Lo prometió? Porque, como se nos presenta, don Marco fue y adquirió. Hay cosas que si no se mencionan en el caso, no estuvieron. Había cositas que había que yo no las vi, perdón, y no me quiero adelantar. Y tampoco vi esto. Bien, en suma, si verdaderamente el vicio es solo del ánimo, no puede tener la acción redivitoria, salvo si se dijo que no lo había. Estamos reiterando.
Y si lo hay, no, y lo hay. Pero se puede ejercitar la acción de compra. Y acá entramos, que esto vamos a dejarlo para el final. Como una alternativa más de Solución del caso. de solución del caso del pobre Marco de última instancia para tratar de... Bien. Nos acercamos más. Y ya nos acercamos y ya tenemos que ir. Vamos a la hoja siguiente. Y acá, en el parágrafo 17, ya me está hablando puntualmente del esclavo fugitivo. Dice, es fugitivo el que por causa de fuga permanece fuera de la casa de su dueño, de lo que le pasó al pobre Marco, para ocultarse de su dueño. Es fugitivo el que se marcha con la intención de no volver a su dueño, aunque habiendo cambiado de propósito vuelva, porque vamos a ver más abajo. Si saliste, te arrepentiste y volviste, la intención de salir, ¿estuvo o no estuvo? Y acá, fíjense, se está priorizando la intención. Bueno, me adelanté. Se ha de considerar el fugitivo de ordinario por su intención, no por la fuga. ¿Sí? Porque aquel que allá, bueno, vamos a resumir. Porque acá plantea, al final de ese parágrafo muy largo, dice, es fugitivo el que alguna noche se hubiese quedado fuera de su casa sin la voluntad de su señor, pero no es verdad, sino que se ha de juzgar otra vez por la intención de cada uno, y en este caso el esclavo. El esclavo se fue a visitar a la novia, se le hizo tarde, no volvió, no es que se fugó. Hubo alguna cuestión que le impidió volver y bueno, si la intención era regresar y al otro día regresó, a lo sumo merecerá un reto por no haber cumplido con la obligación que tenía, pero por última instancia, lo que quiere decir ahí, no cualquier ida que haga el esclavo del domicilio de su patrón o donde él lo haya asignado que esté, significa que se ha fugado. Ese es ¿no? Exacto. Después, si leemos el punto 4, nos adelantamos, porque bueno, de darse todos los presupuestos, ¿con qué acciones te contaría Marco para defenderse? ¿Querés? Te soy la posta, a ver. Sí, sí, y vamos a leer, seguimos con el libro 21, título 1, y vamos a leer parágrafo 54 de Papiniano. A ver, Lorena, léelo, por favor. Bueno. Ya aclaramos, ya tenemos todos los puntos entonces, ¿no? Sabemos que voy a valorar la intención del esclavo de fugarse, que es un defecto del ánimo y que por un defecto del ánimo resultaría viable el reclamo. El reclamo. Tendríamos un juicio redivito, sí. En principio. Papiniano, en el libro, en el digesto, en el libro 21, título 1, en 54, en una respuesta del libro 4, nos dice, y acá nos complicó la vida, pero como ustedes van a ser abogados, nunca van a tener un caso fácil, así que lamento informárselo, chicos. No ha lugar a la acción redivitoria. Si hubiese huido el esclavo, comprado con buenas condiciones, que antes no había huido. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se hunde la canoa? Hay vicio. No, pero según esto no. Bueno, según esto no. Hagan de cuenta que tienen que resolver el caso. Ya tienen todos los elementos. Marco fue a comprar un esclavo que lo necesitaba como portero, compra a Lucio, que es de buena presencia. El tema es cuando Lucio empieza a trabajar, este muchachito aparte, tiene la virtud o el vicio en realidad. Aparte, hay una cuestión que también tiene que verse.
lo compra para portero. Por eso les dije, ojo con esas dos Lo palabritas. compra para portero. Es que acá no dice que es un buen portero, sino que tiene buena presencia. Está diciendo que va a hacer bien el trabajo. Que no hubo, no hubo declaración diciendo, bueno, te vendo. No, sí Ya, hubo bueno, declaración. sí. La declaración de que es un esclavo de buena presencia. No, que no fue portero. Que era un super portero. Claro. Entonces, tenemos que ver que no hay promesas. Si no hay promesas, ¿qué puedo pedir? Vamos a ponernos en esta tesis. Acá lo que interesa es ver de qué lado jugamos. Sí, claro, ¿De tiene qué razón. lado jugamos? ¿Jugamos para el que compró o jugamos para el que vendió? Porque argumentos para los dos tenemos. Ya que estamos acá en este ámbito inventado como sala de audiencias y no sé qué. ¿De qué lado les gusta estar? ¿Del vendedor o del comprador? La opinión que vos dabas. ¿Qué postura asumirías? Lo que pasa es que en el punto 1 habla de proteger al comprador. Perfecto. Vas a proteger al Va a comprador. proteger al comprador. Bien. Entonces, vos, Ahora, ¿sabés qué? Vos sos el abogado y Porque ella vende automóvil. vas a proteger. Ahí quiero proteger al pobre comprador. A ver, lo primero que hay que hacer, si yo voy a ponerme en una postura para proteger al comprador, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué me va a decir el vendedor? Claro, vos vas por el comprador entonces, por el comprador. Yo lo que le digo es lo siguiente, que la solución al tema puede venir según desde donde uno lo plantee. ¿Sí? No es para que tomemos una postura, o sea, no estamos haciendo un juicio, estos defienden nada y esto no. Vamos a analizar las situaciones, pero teniendo en cuenta esto, que puede haber quien dice, y a mí me parece que hay o no hay vicio. Ese es el primer planteo que hay que hacer. ¿Hay o no hay vicio? Segunda cuestión. En ese caso, ¿qué tengo que saber o en qué caso tengo que analizar o de qué manera puedo determinar si hay vicio? Y ahí es donde vienen todos esos diferentes planteos que hacen, ¿cierto? Para ver si prometió, si no prometió, si lo tenía que prometer, si era por descontado que esto era así o no, en fin. La cuestión es porque de la respuesta es, si hay vicio, para que consideremos que hay vicio se tienen que dar estas premisas. ¿Se dan estas premisas? ¿Cuáles se dan? ¿Cuáles no? Esa creo que sería la clave para que vayamos encontrando respuestas, ¿no? Primera pregunta general. ¿Ustedes creen que se puede reclamar? Porque si hay alguien que cree que no puede reclamar, dice, no se puede reclamar. ¿Por qué? Y bueno, porque entiendo que no hay vicio. Entonces, veremos ahí si tiene o no tiene razón. Ustedes entienden que podemos reclamar. Por lo tanto, que hay vicio. Vos decís que sí. El resto no sabe lo que contesta. No, todo, ¿qué hay alguien que entienda que no Vos puede pensás que reclamar. no puede. ¿Quién piensa que no pueden reclamar? Ahora levanten la mano. No pueden reclamar. No pueden reclamar. Los otros piensan que sí. O sea, dicen que no puede reclamar. Entienden que no hay vicio redivitorio. Bueno, ahora hay que Estamos hablando justificar. de reclamar en virtud del vicio redivitorio. A ver, ustedes saben que el derecho romano es un sistema de acciones. Y que frente a determinadas situaciones habrá diferentes acciones posibles o vías posibles para reclamar. ¿Qué sé yo? Existe una acción que es la acción de dolo, que yo puedo agarrar y decir, no, a mí me quisieron engañar. Y entonces me quisieron engañar y yo voy porque este tipo cometió dolo. Y voy por la acción de dolo.
que es una acción penal, si se quiere, entre comillas. Es penal, pero tiene que ver con el daño que se causa. Bueno. O puedo reclamar diciendo, no, pero acá hay un vicio de la cosa que a mí me tenía que estar garantizado. Entonces, si yo digo, no quiere decir que uno no pueda reclamar por otras vías. No puede reclamar por otras vías. La pregunta es, ustedes dicen, no puede reclamar. El que piensa que puede reclamar, ¿en base a qué puede reclamar? A la intención de... Yo creo que pueden reclamar porque se denunció esa función, sí, que decimos. No, para mí, yo puedo reclamar porque dice que el portero intentó escaparse en numerosas oportunidades todos los días. Entonces, si hablamos del espíritu, él ya antes ya tenía el espíritu de escaparse. Antes de la compra. ¿Cómo lo sabemos que lo tenía o no lo tenía? Bueno, se dice que ya tenía numerosas oportunidades cada día, ya tenía en su esencia. Pero una vez que lo... Pero una vez que lo montó, Ya en ningún momento te dice que suele escaparse. Bueno, algún momento No, claro. Porque también, junto con las cuestiones de hecho, que si es un vicio o no, también tenemos que ver que van a ser determinantes las cuestiones, si quieren, formales. Si hubo declaración o no, si hubo declaración, si aclaré, vale la redundancia, cómo era el esclavo antes de la venta. vamos a poner ustedes que los miren. Sí, por si no vieron las caras nosotros, claro, muy agradable. Es decir, son muchas las cuestiones. Por eso hoy, como bien planteó el doctor Navarrete, bueno, a ver, nos tenemos que poner de un lado, porque del lado que nos coloquemos vamos a buscar las herramientas, ¿o no? Si yo me coloco del lado del comprador, hoy que me planteaba, ¿el esclavo les va a servir o no para lo que necesita? No. Entonces, yo los comprendo en el sentido de que quieran reclamar. Bien. Ahora les pregunto, ¿están las condiciones formales para que reclamen? ¿Cómo que dice? Resolver lo que tenemos hoy. No, Marco fue conciso con lo que pidió un esclavo para cumplir ciertas funciones. Y no le fue cedido ese esclavo. Pero Claro. se quedó con la buena presencia. No. En todo caso, Marco buscaba un esclavo con buena presencia para ser el portero. Eso le dieron. Un esclavo con buena presencia. Es bonito, para ser es portero. bonito y todo, pero no. Hay una cuestión interesante, ¿no? Se me ocurre ahora. Cuando uno va a comprar un objeto, lo compra y espera que ese objeto tenga las condiciones normales que ese objeto tiene. Ahora, si uno compra ese objeto para una determinada finalidad, tal vez no alcance con las condiciones generales, sea necesario que tenga una condición apropiada para esa finalidad. O sea, si yo voy a comprar, pongamos por caso, una fuente, con la intención de poder ponerla en el horno y en el horno a microondas. No es lo mismo que ir a comprar una fuente generalizadamente que si yo la quiero para determinada finalidad y por lo tanto requiere ciertas. Entonces acá, este hombre que fue a comprar un esclavo. Primera cuestión, comprar un esclavo. Cualquier esclavo, no, que tenga buena presencia para cumplir cierta función, la función de portero. La función de portero no es solamente que fuera un tipo pintón. Hace falta algo más. Me parece. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos lo que habíamos hablado al principio. ¿Qué se requería de un esclavo para ser portero? ¿Qué se le pedía que hiciera? ¿Solamente que hiciera pinta? ¿O se le pedía algo más? Y si encima, este que tiene que controlar el acceso,
tiene que ver que entre, no que no entre. No se raja. Está cumpliendo la finalidad con la que yo le compré, si es que la manifesté. A ver, acá estamos viendo cómo lo vamos a ir a plantear. Cómo probamos después es otra historia, ¿eh? Cómo probamos es otra historia. ¿Cómo pruebo yo que este tenía tendencia a fugarse? Pero no solamente ahora, sino siempre. Claro, y el vendedor no me lo dijo. Y el vendedor, que sabía que este se rajaba, no me lo dijo. Es lo que dije hoy. Claro, pero ¿y No cómo está bien, probó? pero vos prendés tu botón y Si ustedes fueron los que nos vendieron el esclavo a nosotros, ¿cómo nosotros podemos probar? Sí, habría que ver. ¿Cómo ustedes tenían forma de saber que su esclavo se les escapaba? Creo que acá hay dos elementos en el texto del caso, que es que se aclara que Marco al esclavo le dio la llave, el bastón y el perro de vigilancia, además del puesto de portero, o sea que lo trató bien, no hay motivos para pensar que él lo indujo a escaparse. Y además, si le dio la llave, el bastón, etcétera, le dio las condiciones para escaparse. Si tenés la llave, por definición, te puedes escapar del edificio. Por lo tanto, claro, habría motivos para pensar que si antes no se escapó, es porque antes sí lo trataban mal, no como ahora, y que antes no tenía la llave, por los medios para escaparse. Porque justamente... Pero era portero. Claro, no, porque no tiene razón. Hay partes del texto que nosotros no hemos citado, pero que también presenta la posibilidad de que el esclavo se fugue, por una cuestión de maltrato. Que ese se refugiaba, cuando hablaban de refugiarse en la estatua, en las iglesias, porque era producto de maltrato. Entonces, bueno, ahí nos abriría a otra perspectiva distinta. Pero que puede pasar eso tranquilamente. Pero acá tenemos un esclavo bien tratado, bien cuidado. Claro, tampoco lo saco. Yo te diría que no, pobre, lo trataban mal. Por eso la visita que caían en la Lorena. Por eso quería ir. Claro. No. Pero Haroldo vuelve Imaginá, a mí me obligaban a asistir a las clases de Lorena. Pero vos, ¿de qué lado estás? ¿Vos le darías acción o no? Si le daría acción de vicio redivitorio, y no sé, yo tengo mi duda. Pero. Acá tenemos la mitad que sí, la mitad dice que no. No. Estamos viendo. Pero el tema es. A mí me parece que el tema. A ver, no quiero condicionar al resto, pero a mí me parece que el tema va por el lado de. Evidentemente, un vicio físico no hay, ¿no? O sea, eso nos limpiaría muchísimo el problema. Sería un claro vicio redivitorio, un vicio material en la cosa. Ahora, acá surgió un jurista hablando de que puede haber un tipo de vicio espiritual. Del espíritu. Y ahí es donde entramos en otra índole. El vicio redivitorio claramente especificado, el vicio material de la cosa. Si me vendieron un esclavo para vigía y después resulta que el tipo veía menos que yo, y bueno, ahí me metieron el perro. ¿Entienden? Ahora, porque bueno, ahí hay una cuestión física. Este esclavo, ¿es apto físicamente para cumplir esta función o no? Y no. Porque no ve bien. Si yo lo compré diciendo que lo quería poner para vigía, estoy creando una dificultad. Ahora, acá entramos en otra cuestión. Cuando lo compró, dijo que lo compraba para ser de portero, el que lo compró y el que lo vendió. Afirmó que era apto para cumplir esa función. Este esclavo reunía prima facie las condiciones, porque sí, presumiblemente las reunía. No, ¿cómo si lo compró sí? No. Pero sí, si es una compra-venta de buena fe y el vendedor te está vendiendo lo que vos le pedís, con estas características,
Bueno, se supone. Ahí entra. Ah, le engancharon. Ahí está. Bueno, no. Tiene un auto con 4 ruedas. Sí. Falta una. Que él no le dice que sabe. Claro. Pero es lo mismo lo prometido que lo dicho. Cuando vas a comprar una heladera, ¿qué pedís? ¿Una heladera o pides una heladera con freezer, tantos estantes, de tal color? Está bien, pero es lo mismo que el vendedor. Yo te prometo que los cubitos, los inviernos se hacen en 20 segundos. A que te diga, sí, se hacen 20 segundos, 30 segundos. ¿Es lo mismo? Entonces. Y que ahí también va a depender de qué lado, a quién defender. Por eso ella está defendiendo al comprador. Y está muy bien que sigan la. Porque ahí buscaremos las herramientas. Se me ocurre que si yo Ahora, soy. Hay una cuestión que lo apuntaste vos recién. Ella habló de la buena fe. Habló de la buena fe. Incluso hoy día en el derecho positivo se habla que todos los contratos deben cumplirse de buena fe. Esto estaba implícito a los romanos. No podían presumir que alguien iba a hacer un contrato de buena fe. Ahora, estamos en esa tesitura. Contrato de buena fe. En la buena fe también podemos encontrar alguna solución. Porque actuó de buena fe el vendedor, sí. No obstante saber para qué se vendía él vendía ese esclavo. ¿Cuál era la finalidad? Y si sabía que no era del todo apto para eso, y lo vendió, ¿actuó de buena fe? ¿O actuó con malicia? Y si actuó con malicia, ¿alcanza? ¿No alcanza? Porque, a ver, convengamos, en toda transacción comercial, el que hace una transacción comercial siempre busca el ganar. Nadie hace una transacción comercial pensando en yo me perjudico y a este lo beneficio. Yo logro lo que quiero y él logra lo que quiere. O sea, normalmente las relaciones comerciales siempre es así. Entonces, ¿qué es lo que quiere el comprador? Un esclavo que me sirva de portero. ¿Qué es lo que quiere el vendedor? Vender el esclavo este que tiene acá, capaz que lo tiene de esclavo, no sabe cómo sacárselo y dice, llévatelo este, ¿sabe qué portero es? O no dice nada, bueno, ¿cómo era la propaganda? ¿No? Una barbaridad. Cede. Una barbaridad. ¿No? ¿Y este esclavo para portero? Una barbaridad. Y el tipo cuando agarró la llave se le rajó. Ahí es donde está el tema. ¿No? Esto no quiere decir a qué dimensión se puede afectar el negocio en lo que se está reclamando. ¿Es para dejarlo sin efecto? ¿Es para volver las cosas al estado anterior? ¿Es para exigir una compensación porque el esclavo que me vendió no servía para esto? Bueno, pero me sirve para otras cosas. Lo pongo de escopar y tenía que estar barriendo el atrio de acero. Lo pongo a barrer. Pero claro, yo pagué caro porque pensé que este me servía para otra cosa. ¿Puedo pedir el menor valor? Sí. Pero en ese caso es así. Claro. Si fue para ser portero, se ve que sí, para ser Claro, perdón. Estamos que aún cuando yo pueda reclamar, la dimensión del reclamo no puede no ser la misma. Puede no ser la misma. Pero podés pedir una compensación también, que me devuelva la plata y una compensación. Claro, eso es lo que hablábamos con la Guanti Minori. ¿Cuánto menos te puedo pedir? Pero ¿para qué va a querer una compensación si esta persona igual no le sirve? Por eso me devuelve el esclavo y devolvemos la compensación.
doy el inservible y dame la compensación. Pero acá no dice para nada, simplemente dice que se escapó cuando tenía la oportunidad, tenía la llave. ¿Para qué me sirve que se escape cuando tiene que cuidar? Claro, convengamos que la idea de tener un esclavo es que se quede en la propiedad, ¿no? Pero tal vez para Pero paren, están cambiando de territorio. Porque a ver, la idea es establecer si hay vicio redivitorio o no. Primero, porque si yo puedo reclamar por vicio redivitorio, esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Podemos o no podemos? Sí, para mí. Ella está en su postura firme desde que empezamos. Sí. Pero a los que dicen que no, Que no te quieren. Creo que no, porque en el principio ya en el contrato en ningún momento se establece que había cláusulas específicas que el tipo tenía que hacer para portero. Había una intención del hombre para comprar un portero, pero en ningún momento. no, el vendedor no le prometió. En ningún momento se dice ni que sí ni que no. No se dice. No dice si cuando contrataron se explicitó o no que lo quería hacer. Con lo cual ya ahí nos están dando bien buena cosa. sí. Lo que pasa es que la omisión es buena o mala fe. Además, ¿Por qué este esclavo? Este esclavo. A lo mejor podía ser un buen esclavo para otra cosa, pero no para portero. El asunto es, como dice él, ¿se especificó que se compraba para portero o no se especificó? Acá dice que tuvo la intención de comprar un precio, no dice que la persona que se lo compraba se lo manifestó. Claro, porque el vendedor dice un catálogo de esclavos para ser portero. No. Claro, pero yo puedo tener la intención de comprar un perro para vigilancia, pero me pareció tan cariñoso que lo usé para mascota. Normal. ¿Y? además ¿De dice qué cambia que él eso? necesita con el fin de ordenar las visitas en su casa. Si el tipo no está, Sí, pero dice que lo eligió por su presencia. Una presencia, Una presencia para dejar las distintas. Lo más determinante quizás es la función de, no importa. por la situación social de Don Marco, quizás la buena presencia sería determinante. Pero más, porque le dice allí que le daba la llave, el bastón y el perro. O sea, no es simplemente para ordenar la visita, sino que tiene un deber de vigilancia, de control. No es simplemente poner una recepcionista, ¿no? Que viene a ver el actor, la visita sale tanto. No. Que guste la garantía. Es como si compras unas zapatillas para correr y a la primera corrida se te rompen. O sea, vos cuando vas a la zapatilla no decís, necesito para ir a correr 10 kilómetros. Decís, necesito una zapatilla, ves la buena presencia, ves la calidad, pero que la primera corrida se te rompe. Sí, no, porque la plataforma es diferente. De correr a la. Bueno, Y el precio. pero hay diferentes que compras el vendedor nos informa ante nuestros requerimientos si esa zapatilla es apta para correr. Vas a poder correr 20 kilómetros. Claro. Y volvemos a lo mismo. La están rellenando. Están cuando tienen los penales para ver cuánto le tocan. Entonces, Creo que no hay. Ahora, no hay el lado comprador. Si va a haber. Ahora, y que el vendedor no va a quedar nada más que se te devuelve el clavo. No, el que va a reclamar para devolver el esclavo en su caso es el vendedor. Claro. El vendedor. Y el comprador, el comprador, el vendedor deberá devolver el precio y que devuelva el precio, porque si no va a tener que devolver el doble. Yo si me vienen a reclamar, pero usted le pidió esclavo para eso, lo que dio, es una excusa. Es que en realidad eso no lo sabemos. No lo sabemos. Es bueno, Pero ¿sabes lo que pasa, Tadeo? El edil dice que el vendedor tiene que declarar las condiciones. Ahora,
un esclavo con tendencia a la Tienes que fuga, declarar para que yo pueda tener la acción. Vamos a arrancar. claro, que tiene que prometer que no es... ¿Y cómo vos sabés que Y tiene acá lo tendencia a la fuga? declaró. No dice nada. Por eso no dice. ¿Cómo sabés que tiene tendencia a la fuga? Claro, es que tampoco sé, por eso, Si hay si el caso que sea vicio escondido. es anterior a Claro, la si hay caso que sea escondido. Tal vez ya es otra razón que no fue el querer escaparse. Miedo a algo, un león que se escapó del circo. Claro, pero ahí ya no va con intención, ya no es vicio. Está bien, bárbaro, pero no sabemos por qué se escondió y por qué se fue. Primero tenemos que buscar esa situación. Vamos a hacer. Ay, si se No, eso no es escapó, fotografía. Eso sería volver atrás. Ahí, No me miren, yo tengo mi postura. claro, que si el esclavo se escapó porque lo maltrataba. Pero no podemos. Hoy por fin. ya para salir por la función que cumplía y si bien era apto para ver y demás, le pegaban tanto que decidió escaparse porque tenía los medios. Pero ahí estaban haciendo... No, porque además... Si le pasó todo eso al pobre esclavo y el comprador, ¿sí?, inicia la acción reditoria por el cual vuelve todo para atrás, el vendedor te va a recibir el esclavo. Pero el comprador que maltrató al esclavo y lo deterioró, va a tener que devolver el esclavo averiado con plata encima. Sí, sería una complicación terrible. Es decir, te devuelvo el esclavo, pero no te tengo que pagar porque te devuelve un esclavo en peores condiciones. En un momento no especificó los términos por los cuales la descripción del esclavo, por ende no habría acción. Para mí tampoco. Y pero acá Porque hay una cita que leímos, que era breve, y decía... En todo lo que leímos está la solución. Claro, Acá no estamos inventando. no, hay una cita que leímos que decía que si yo voy a vender un esclavo y ese esclavo a mí me robó, no debo decirlo. No es necesario que lo diga. Con lo cual, el vendedor está cubierto. Acá, bueno, no se dio el caso de que el esclavo se robó, sino que si yo les vendo a ustedes, si el esclavo que a mí... ¿Se me escapó? No lo tengo que decir. Y por lo que me dice el edil estoy cubierto, ¿o no? Yo como vendedor... No estás obligado. Claro. Pero Y no me... hay en el libro 21, título 1, la sección 4 habla de los tipos de fuga, que puede ser que la persona no se haya fugado porque el amo quiso golpearlo y no es que se fugó, sino que se fue a la casa de un amigo a pedir que interceda por él. Claro. No también, como que si está en el patio e intentó caminar 2 pasos más, eso también se puede tomar como un fuga, pero en realidad la persona no se fugó. Solamente caminó un poco más allá. Entonces, ¿tendría acción o no? No. O sea, si lo que hizo fue ir a buscar ayuda, no es fuga. ¿Ves? Dice que sí. Claro. Pasa que no tenemos los motivos que motivaron. Suponemos que estaba todo funcionando correctamente, había buen trato, no estaban dadas las condiciones como para que el esclavo se necesite escaparse. Pero utiliza el término fuga. Claro. Pero el esclavo estaba atado al amo, entonces obviamente se va a fugar, es como que se cansó el perro. Acá partimos de la base, estamos partiendo de la base, de que estamos en presencia del supuesto de fuga. O sea, no estamos con el tema de el que se ausentó porque le pegaban, el que se fue porque... Acá estamos hablando, tenía tendencia a fugar. Es fuga. Se tomó el líquido y... No dice a tomar un recreo. Muy mal. Bueno, y quedamos con las aguas divididas, así vamos cerrando porque... Sí, vamos cerrando. Bueno, quedamos con las aguas divididas, no sabemos. No le vamos a... No. Ustedes pretenden que le demos la solución. Depende... Pero escúchenme, todos tienen la carpeta. Pero acá no tienen la solución. No es de libre interpretación, no. Porque, y esto no lo vamos a tratar por una cuestión de tiempo, que sigue en los fragmentos de abajo. Que esto ya era incorporarle nuevas cosas al caso. A todo esto, el esclavo que tiende a fugarse, ¿qué pasa si el esclavo
se le empiezan a sumar defectos físicos. Claro, ya ahí es un lío. Ya lo pareamos mucho. Por lo cual ya el pobre comprador se ve un esclavo que se fuga con un esclavo con defectos físicos. Y ahí vamos a ver que el comprador va a poder reclamar. Bueno, se van presentando defectos, listo, me quedo con el esclavo. Se van presentando defectos, a medida que se presenten los defectos y esté dentro del plazo para interponer las acciones, ahí voy a poder reclamar. ¿Sí? En lo personal, nosotros, a ver, nosotros significa Diego y yo. Haroldo no sabemos, no le preguntamos. Por adelantado piqueó. No sabemos. Nosotros creemos. En lo personal, voy a pensar que es buena persona el vendedor. Poniéndome en la tesitura que es buena persona. No, teniendo en cuenta los datos que tenemos claro. también. No tenía la obligación de declarar, a mí se me escapa. No garantizó, mirá, este esclavo no se escapa. Porque si hizo la declaración y dijo, mira, este esclavo no se escapa, o no, mejor dicho, no hubo declaración, ¿de dónde me agarro yo para...? Porque tengo que probar que el vendedor sabía que el esclavo se escapaba, que pasaba. Además el vendedor no debe vender el compromiso. Exactamente. No debe venderlo, pero eso no quita que lo pueda hacer. Claro. Y ahí es cuando se habla de el dolo, ¿sí? o malicia. Si vos vendés algo con defectos, lo vendés como bueno, y vos sabés internamente que eso está lleno de defectos, estás actuando con malicia, que eso es lo que justamente el edil quiere castigar, digamos, protegiendo al comprador. Pero, ¿usted, Aleni? No, yo estoy yo senté precedentes, ya dije que para mí no hay vicio. Para mí no se puede accionar, porque no está obligado y porque no se especificó claramente qué tipo de esclavo quería. Y creo que la solución ahí alguien la dijo, por eso te digo, que dije casi me dio en el gol. A ver, ¿qué hoja es? ¿Qué me dice el edil? En Papiniano, en el 54, que es la quinta hoja. Sí. No ha lugar a la acción redituaria si hubiese huido el esclavo comprado en buenas condiciones, que antes no había huido. Porque yo no sé si antes cuando el vendedor, cuando era del vendedor, había huido, no lo sé. Ahora, capaz que no se le ocurrió ponerse malo y huir. Y antes no lo hizo nunca. Porque supuestamente el edil me dice, por más que me haya prometido, si se causó un perjuicio, responde igual. Sí, pero por lo que dice Lorena. Y así no se hubiese escapado, ¿cómo probaste que se había escapado? Y no podremos echar, si nos va tan mal, ¿no? Con la postura nuestra, que no hay posibilidad de reclamo, no podemos echar mano al acto general del contrato de compraventa. Y esa sería una posibilidad. La victoria poder plantear una precisión parcial. Claro, pero eso serán alternativas fuera de los vicios reditores. Fuera de los vicios reditores. Haroldo, vamos a escuchar la postura de Haroldo. No voy a dar postura. No. Porque si El único titular que el pater pero yo creo que acá se pone de manifiesto algo que es realmente interesante. Y es que respecto de una situación que no tenemos la totalidad de los datos que nos permitan encuadrarla más definitivamente, las respuestas posibles son varias. Las vías que a través del derecho tenemos para lograr una solución equitativa y justa aplicada al caso que se plantea son varias. Y dependerá, cosa que nosotros no podemos resolver, de la prueba que se rinda en el momento para decir si procede o no procede. Porque si yo resulta que puedo llevar testigos que estuvieron presentes
cuando fue comprado el esclavo, que aseguran y que vieron que el comprador le decía, mirá, que yo lo necesito para esto, este esclavo es realmente, cumple esta función. Sí, llévatelo tranquilo. ¿No? Una barbaridad. No es serio una barbaridad. Acá es esto. Ahora, si no se dan esas condiciones, si yo no puedo probar eso, si lo que logro es decir, no, bueno, yo le vendí un esclavo, ese esclavo a mí no se me escapó nunca, no tengo noticia de que se haya escapado nunca. No te puedo decir, y para mí era un buen esclavo, vos me pedías uno que supiera ordenar a la gente, que yo sí, eso lo sabe hacer. Ahora se raja el tipo. Bueno, y si se empezó a rajar ahora porque tiene una novia y se quiere ir, no es que sea alguien que se fuga porque... O un novio. También puede ser. Si se fuga, no podemos entrar a juzgar las razones por las cuales se fuga. Porque hay un detalle al que no le damos importancia o no le hemos dado, pero que podría ser analizado para el tema de la fuga. Y ese detalle es aquella frase que está contenida en el digesto, aparece por los libros de filosofía, que dice que la esclavitud es contraria a la naturaleza, porque la naturaleza del hombre es ser libre. Si este esclavo tiene la posibilidad de recuperar la libertad, ¿podemos decir que es un vicio el hecho de que se fugue? Y bueno. En el primer piso está el de sociología, vamos a preguntarle. Hay un encuentro acá de sociología. Sociología no te van a dar respuesta. Sociología. Está en otro tipo de mentiras, no las mentiras. Bueno, estamos acá. Bueno, vamos cerramos un esta sesión. Agradecemos. No sé si nos llevamos cosas claras, pero llevamos incertidombres que nos sirven para encontrar esto. Es una cuestión que merece ver más de un ángulo de análisis. Y esa es la intención. Esa es la intención. Que veamos que en el derecho el ángulo de análisis puede ser variado, que las respuestas pueden no ser únicas y que las respuestas no siempre están en el texto escrito de la ley, sino que van a parar a otros ámbitos y en otras.